Muy bien, pues empecemos con una idea. A ninguno de nosotros nos gusta la injusticia. Creo que es algo notorio, está dentro de nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar, en nuestra carne, que en realidad a nosotros no nos gusta la injusticia de muchas maneras. Podríamos hablar de muchas cosas, pero hablemos de algo fresquito. Todos sabemos que nuestro país en este momento no está pasando el mejor momento. Hemos estado en diferentes momentos de crisis a nivel del país y posiblemente de la región también. Y vemos cómo un grupo de personas, amplio en realidad en el país, se sienten desatendidas por la capital, es lo que se dice, se menciona, como está en las redes, en las noticias, ¿no? Y vemos a mucha gente en provincia reclamando cómo la provincia en general es olvidada por la capital y algunos de nosotros podemos opinar a favor o en contra. Esto es algo que puede irse por las ramas de muchas maneras y nos parece injusto y definitivamente, posiblemente un reclamo muy claro ahí, muy honesto detrás de eso. Hay personas que hacen huelga y nosotros hemos visto, hay gente que está obligando a otros a no poder trabajar. Cuando algunos tienen derecho a hacer huelga, otros también tienen derecho a trabajar y hay que decirlo, no tienen por qué obligar a nadie a no trabajar. No está bien, simplemente, y nos ofende cuando vemos esto a través de las redes, videos de personas que hacen cosas por el estilo. También hay personas que se ofenden y se incomodan porque hay policías que posiblemente utilizan mucha fuerza fuera de la ley incluso y matan personas. O posiblemente hay manifestantes que destrozan cosas que el Estado es propiedad de todos, ¿no? Si hablamos desde muchas ópticas, aquí nos vamos a enredar, pero ninguno de nosotros nos gusta la injusticia. Y cuando nosotros vemos todos los bandos políticos que podrían existir en nuestro país, y no solamente desde ese ángulo, sino desde otros ángulos en nuestra vida, nos incomoda que otros tengan lo que nosotros no tenemos. Esto no comienza necesariamente ahí, esto va en todo lado. Cuando en una empresa se van a repartir las utilidades, estamos dispuestos a recibir las utilidades, ¿sí o no? Y no queremos que otros tengan más que nosotros. Bueno, posiblemente por mérito, va a depender cómo se hace esa repartición. Hay gente que de pronto se lo guarda y solo le da a sus amigos y se olvida de otros. Incomoda, he escuchado más de una persona incómoda por esto, porque sucede, porque hay personas que toman injustamente y no dan como deberían dar a todos. Y no necesariamente esto sucede en grandes proporciones, ¿no? Podemos subir al carro y de pronto el cobrador me dice, no, ya no es un sol 20. Y ahí está el cristiano que por 20 céntimos está peleando, ¿no? Ahora, puede ser que 20 céntimos sea mucha plata para algunos y poca para otros, no vamos a juzgar eso, pero yo he conocido cristianos que literalmente no les duele dar 20 céntimos, pero están peleándose con el cobrador, ¿no? Algunas hermanas a veces un poquito histéricas a veces también. Sucede, yo he visto varios, ¿ah? Y yo sé que esto no es solamente en un momento determinado, en un lugar específico, pero no nos gusta que de pronto nos pidan más de lo que se supone es justo. Y esto incluso desde pequeños ya lo vemos, ¿no? Los que tienen varios hijos lo han visto en un momento determinado, ¿no? Hay que repartir mandarinas a todos y está el chiquitín que dice, ¿por qué el de la mandarina de él tiene una rodaja más? ¿O por qué la mandarina de él es un poquito más verde y la mía es media amarilla? ¿O por qué la de él es un poquito más grande? Son capaces de sacar una balanza y pesarla en gramos, ¿no? Y lloran todavía. Lo hacen con el chocolate, con la fruta. Y la mayoría de nosotros no nos gusta la injusticia desde muy pequeños. Y buscamos que todos tengamos por igual. Y esto viene del principio que está en nuestra cabeza de forma implícita. Si somos iguales, ¿por qué él tiene más? Así de sencillo. Si somos iguales, ¿por qué yo no tengo lo que él tiene? Y en realidad cuando nosotros vamos a la Escritura y a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que este pensamiento viene de imaginar que el hombre es el centro del universo. Y no es así. Cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos la palabra de Dios, nos encontramos con una gran verdad. El hombre no es el centro del universo. Podrá ser la creación de Dios más especial, con su propia imagen sobre ello, pero no es el centro del universo. ¿Quién es el centro del universo? Ustedes díganme. ¿Quién? ¿Quién? Ahora sí, yo pensé que lo estaban dudando, ¿no? Dios es el centro de la creación, es el centro de todo lo que existe. Y cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos que filtrar todo lo que aprendemos a través de eso. A veces nuestra mente, cuando no está conectada con la palabra, puede comenzar a imaginar algunas cosas. Y por ejemplo, la idea de democracia a veces nos puede sobrellevar. Bíblicamente no, eso es lo que Dios espera, por si acaso.
Así que hay algunas cosas que a veces tenemos que limpiar ahí. La iglesia tampoco necesariamente es una democracia, por si acaso, para aquellos que estamos en la iglesia, porque no funciona así. Nosotros nos dirigimos por una teocracia donde Dios es el que nos gobierna a través de su palabra y hay una forma directa como funcionan las cosas. Pero cuando vivimos en este planeta, es a veces inevitable quitar ciertos pensamientos que nos rodean. La cultura de ahora exalta al hombre de una forma muy amplia. Y cuando leemos textos como el que vamos a leer ahora, posiblemente hasta suena ofensivo. Así que primero quiero pedirte que vayas conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 20 al 23, para que podamos ver una porción de la palabra que nos va a posicionar en el lugar adecuado para entender lo que Dios hace en otro momento de la Escritura. Hoy vamos a estudiar dos textos y quiero pedirte que primero puedas ir conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 20, y vamos a leer una porción de la palabra para poder situarnos de una forma concreta en cómo Dios ha creado las cosas y cuál es nuestra posición como hombres. Dice Romanos capítulo 9, versículo 20 en adelante. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Solamente vamos a leer esta pequeña porción hasta ahí. Si tú sigues leyendo y si tú leyeras los versículos anteriores, te vas a dar cuenta que Pablo tiene toda una línea de cómo mostrar las verdades del Evangelio a la iglesia que en estos tiempos estaba en Roma y que va a llegar a nosotros. Todo el libro de Romanos nos va a hablar acerca de la misma salvación, de Jesucristo, de la gracia de Dios y de cómo Dios se va a mover con su autoridad y su poder. En este momento Pablo es un hombre bastante maduro que ya ha venido escribiendo muchas cartas y esta es una de las cartas que tiene mucho contenido fuerte y pesado. Y cuando tú lees esta porción, esta es una porción que posiblemente nos va a posicionar a nosotros de una forma muy clara y al mismo tiempo, para algunos que no conocen mucho la palabra de Dios, hasta les puede ofender. Porque cuando nosotros vemos esto que está aquí, desde un inicio, no nos pone a los hombres en el primer lugar, todo lo contrario. Cuando nosotros leemos esta porción, podemos darnos cuenta que Dios no solamente es el que ha creado las cosas, sino el que ha generado el rumbo y el destino de cada una de las cosas que Él ha creado. Este es un tema muy controversial, de hecho leer esta parte a muchos ha generado división y ha generado contrastes, y este texto no está buscando definir algunas cosas que algunas personas cuando lo leen intentan encontrar respuestas, sin embargo tenemos que leer y entender lo que el texto realmente quiere dar a conocer. Lo primero que tú puedes ver ahí es que dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Comencemos. ¿Quién es el hombre para que se pare delante de Dios e intente hacerle algún reclamo, en primer lugar? Intente cuestionar sus respuestas y sus decisiones. Cuando nosotros nos ponemos en una posición humana y de alguna otra manera nos reconocemos como iguales entre todos, nos ofendemos cuando yo veo que la otra persona que tiene dos ojos como yo, dos piernas como yo, un corazón como yo, un cerebro como yo, y aunque quizás tenemos diferentes capacidades, somos tan similares, de pronto él reciba más privilegios que yo, a mí me incomoda. Pero cuando en la escena no es otro hombre, sino es Dios, la situación no es igual, porque tú y yo no somos como Dios. Hay una diferencia abismal. Sin embargo, el hombre muchas veces se atreve a cuestionar las decisiones de Dios. Y justamente el autor, que es Pablo, en esta porción comienza diciendo, ¿quién eres tú, hombre, no importa quién seas, para que intentes cuestionar a Dios que ha sido tu creador? Y comienza a hablar del hombre con una imagen bien interesante. En ese primer versículo, la segunda pregunta dice, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí hay algunas cosas muy concretas que Pablo está explicando y lo primero que él va a mencionar es que los hombres somos como barro hecho en vaso. Y aquí hay cosas bien interesantes todavía, porque si de por sí ya Dios teniendo autoridad y destinando el futuro de los hombres ya no parece ofensivo, la imagen que Pablo nos da de los hombres
es incluso hasta más ofensiva todavía. Para este tiempo, los reyes, las personas que tenían medios económicos, podían tener vasos no de barro, sino de oro, de plata y posiblemente de otros materiales que podían ser útiles y que de alguna u otra manera lo tenían las personas que tenían poder y autoridad y el dinero necesario para llegar hasta ahí. Pero el común y las personas más pobres lo que hacían era tomar del barro, cocerlo, el alfarero lo buscaba, lo trabajaba con agua, le daba forma y detrás de eso formaba un vaso que estaba hecho de la propia tierra, del piso. Era limpiado, era acomodado y era utilizado por un tiempo, porque en el momento en que este barro podía caerse, simplemente se rompía. Tú podías hasta romperlo con tu mano si es que tenías una fuerza regular y literalmente para nuestros tiempos estos vasos de barro eran como los vasos descartables que nosotros compramos cuando te compras tu Inca-Cola de 3 litros y le pides a la de la tienda y deme 3 vasitos más, por favor, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos servirnos. ¿Qué hacemos con esos vasos? ¿Los lavamos, los guardamos y los ponemos en nuestra alacena? A la basura, ¿no? ¿Y por qué? Porque simplemente son vasos descartables. Muchas de estas cosas podían ser hechas nuevamente. Ahora no todos están fabricando vasos, pero lo que nosotros vemos aquí es que Pablo tiene muy claro la imagen que los hombres vamos a dar a conocer. Dios de hecho nos deja claro en otras porciones de la Biblia que el gran tesoro que Dios ha traído, el Evangelio, está posicionado en vasos de barro. Los hombres son mencionados en este momento como lo que son, creación de Dios, que su valor no está en sí mismos, sino en lo que Dios ha traído sobre ellos. Y cuando nosotros leemos esto y vemos que a los hombres se les menciona de esta manera y que incluso Dios tiene autoridad para poder guiarlos en diferentes destinos, nosotros podríamos agarrar y decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué Dios hace esto? Y cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia, no está específicamente desarrollada para explicar por qué Dios condena a algunos y a otros directamente les alcanza la gracia. No estamos buscando en este momento responder esa pregunta. La Biblia nos enseña, para dejarlo claro, que el hombre es responsable por sus actos, sea que él decide rechazar a Dios o poner a Dios en primer lugar, o sea que detrás de eso Dios conoce el destino de cada uno de los hombres. La Biblia no nos dice cómo esas dos cosas se juntan, pero las dos cosas son reales. Y este texto no está para explicarnos justamente cómo esas cosas se juntan. Está para decirnos específicamente a los que hemos sido alcanzados por esa gracia, mira dónde te encuentras. Observa que la posición que tú tienes es privilegiada, mientras que muchos están perdidos, con los ojos cerrados y no teniendo la oportunidad de gozar de Dios. Tú estás en una posición privilegiada y tienes que saber que no es porque tú brillas, no es porque tú eres un vaso de oro que tienes la gracia que te ha alcanzado, es por la misericordia y el favor de Dios que así le ha placido. Y detrás de eso su gracia nos ha alcanzado, y no solamente nos ha alcanzado, sino que la Biblia nos enseña que nos va transformando continuamente a su imagen. Vamos a ir dejando de ser vasos de barro para ser a la imagen de Jesús. Y obviamente cuando estemos en su presencia, esto se va a concretar de maneras muy notorias cuando el pecado sea sacado del corazón. Pero nosotros cuando leemos este texto, si desconocemos la palabra y si incluso no conocemos el valor de la cruz, de Jesús y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros vamos a decir, Dios es injusto porque no me da a mí lo que posiblemente otros tienen. Este principio no solamente tú lo puedes ver con la salvación, y tú lo puedes ver con muchas otras cosas a las que Dios así le ha placido. En el reino de Dios, en la iglesia específicamente, vamos a tener personas que tienen buena salud y personas que no la tienen. Hay personas que son hijos de Dios y les da cáncer, o tienen un accidente y parten antes que posiblemente nosotros no hemos destinado. Algunos tienen mejor educación que otros y otros posiblemente tienen una vida o un carácter más disciplinado que otros y posiblemente van a alcanzar algunas mejores etapas en su vida. Nosotros quizás no vamos a poder definir el futuro de todos y aunque tenemos al mismo Dios detrás de todo eso y el mismo poder, posiblemente veamos diferencias en medio de los hijos de Dios y a veces tampoco nos gusta eso. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta que Dios sigue siendo responsable a los hombres por sus decisiones. Esto no está para poner a Dios, tú eres el culpable porque yo no crezco, ¿no? Porque yo no tengo la gracia que recibió tal o tal.
Nosotros cuando leemos esta porción podemos darnos cuenta que Dios le ha placido dejar su misericordia y su gracia a quien Él ha decidido dar, pero detrás de eso nosotros podemos ver que hay una responsabilidad en el hombre que se ve de manera concreta en sus actos y en la forma en la que decide en su corazón. Dios no solamente lo ha visto con la salvación, sino con sus propias verdades. Y aquí es donde vamos a ir a nuestro tema como tal. Nosotros conocemos a Cristo si desarrollamos una relación con Él. Si tú nos estás visitando, queremos que tú puedas saber que lo que hacemos cada día domingo aquí, o posiblemente los sábados también, es venir a recibir alimento de parte de Dios. La Biblia nos enseña que cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, una nueva vida inicia en nosotros y nosotros comenzamos a nacer o nacemos de nuevo y comenzamos a crecer continuamente en el conocimiento de Dios. Dios inicia una transformación en nosotros a través de su palabra y detrás de todo ese proceso se comienza a ver un cambio en nuestras vidas que Dios con su poder comienza a demostrar. Si somos hijos de Dios, si tenemos una relación con Él, posiblemente con los años hemos comenzado a ver algunos cambios en nuestra vida, algunos pasos nuevos que hemos comenzado a experimentar y detrás de eso el viejo hombre, el viejo Alex se va perdiendo y un nuevo Alex va apareciendo. La vieja Julia va perdiéndose y una nueva Julia va avanzando. Algunos más rápido que otros, pero ese proceso depende enteramente de la relación personal que tenemos con nuestro Dios. La semana anterior estuvimos hablando de estar llenos en la palabra de Dios. Hablamos un poco acerca de iniciar un nuevo año y de que al iniciar un nuevo año es indispensable que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Y eso implica que si Dios va a estar en primer lugar, su palabra tiene que estar en primer lugar. Pero hoy yo necesito complementar parte de esto porque el detalle no está en suficiente en que tú tengas solo un horario para leer la Biblia. No es suficiente con que tú seas una persona determinada y que intente cumplir cierto estándar o cierta cantidad de hábitos. Porque te vas a percatar que no es suficiente con tener la información adecuada, necesitamos cumplirla. ¿Cuántas cosas nosotros ya sabemos hasta este momento y no las hemos puesto en práctica? Esto no necesariamente es exclusivamente con cosas bíblicas o con términos espirituales o verdades de la palabra de Dios o con realidades que Dios nos impulsa a afrontar. Esto se puede ver de muchas maneras. No necesariamente nosotros vivimos una vida consecuente delante de Dios porque sabemos lo que debemos hacer. Hay un corazón que se levanta para hacer lo que a Dios le agrada y a veces nosotros tenemos toda la información correcta delante de Dios, pero no estamos muy dispuestos a obedecerlo. Es por esa razón que hoy día no solamente vamos a hablar de las verdades de Dios, sino de ese corazón que recibe esas verdades y cómo ese corazón, cuando recibe esas verdades, puede ver un fruto más adelante o quedarse donde está porque no ha tomado valor a la palabra que ha llegado a sus vidas. Así que entendiendo la gracia que Dios va trayendo sobre nosotros y su favor soberano, vamos a hablar un poco acerca de cómo Dios trae sus diferentes sabiduría o verdades a nuestras vidas para que conduzcamos nuestras vidas. Y a veces no solo la nuestra, sino la de nuestras esposas si somos varones y al mismo tiempo la de nuestros hijos. Porque todas esas verdades van a llegar a nosotros de diferentes maneras. Y quiero pedirte para eso que vayas a otro texto, a Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Si vas a esta porción, y ahí nos vamos a quedar, vamos a entender de una forma más concreta a qué me estoy refiriendo. En Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17, dice lo siguiente. Búscalo en tu Biblia, por favor, lo vamos a poner ahí un rato, pero después de eso no va a estar, así que te pido que lo tengas ahí en tu Biblia para que puedas acompañarnos en la lectura. Dice Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que no oís y no lo oyeron. Mira, este es un momento muy claro en la vida de Jesús y algunas cosas estaban sucediendo en este momento. Ahora vamos a pasar a una porción retrocediendo un poco en el tiempo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra y Él ha venido desarrollando todo un ministerio. Nosotros conocemos posiblemente, y así tenemos tiempo en la iglesia, cómo el ministerio de Jesús se fue desarrollando a lo largo de los años. Él tuvo 3 años y medio aproximadamente de ministerio y durante ese tiempo Él estuvo alcanzando a Israel. Él no fue a los gentiles, Él fue al pueblo de Israel. Hay que ser conscientes que estamos en el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento comienza con la muerte de Jesús. Así que cuando tú lees los evangelios tienes que ser consciente que gran parte del evangelio, cualquiera que tú leas, estás en el Antiguo Testamento. Ahora aquí sucede una cosa bien puntual, y es que nosotros no tenemos a un Jesús que está empezando su ministerio. Él para este momento ya era muy conocido en Israel. Nosotros tendríamos que leer todos los capítulos anteriores para entender cómo Jesús ya se ha paseado por todo Israel. Él ha conmocionado a Israel, multitudes le están siguiendo y de hecho en este momento las multitudes cada vez son mayores. Hay mucha gente siguiéndole, pero muchas de estas personas cuando Él va a estar frente a Pilatos van a decir: crucifíquenle, crucifíquenle. Él en vez de poder votar en contra de este espacio. Muchas de estas personas que estaban siguiéndole a Jesús, estaban siguiéndole por la forma convenida en la que Él hacía milagros y traía ciertas verdades. Algunos asombrados porque los demonios que podía sacar, o por la sanidad que podía hacer, o por los alimentos que podía traer. Pero dentro de toda esa multitud había un grupo de varones que Jesús mismo había separado, que no solamente eran los apóstoles, sino habían un grupo de personas, incluso más que ellos, que estaban siguiendo a Dios de forma genuina. Cuando Él estuvo en el Sermón del Monte, Él estuvo con toda una multitud y dice el texto que vinieron a Él sus discípulos por una primera vez. Y Jesús se sentó para enseñar. Estos discípulos llegaron y Él comenzó a ministrar sus vidas. Te vas a dar cuenta desde el principio del ministerio de Jesús que a pesar de que había una multitud siguiéndole, había un grupo de personas a las que Jesús llamó sus discípulos porque seguían su dirección y estaban dispuestos a escuchar lo que tenía que enseñar, no solo lo que Él iba a hacer. Y cuando tú puedes ver esto en esta escena, te vas a encontrar en un momento clave en la vida de Jesús, porque Él ha venido predicando el evangelio del reino, llevando a Israel a que se arrepienta. Por 400 años no había habido profeta en Israel. Luego se levantó Juan el Bautista y después de eso se va a levantar el Mesías, que es Jesús. Israel estaba descarriado, había mucha mentira dentro del pueblo, hipocresía, y habían personas que oprimían a las personas más pobres. Algunos que eran llamados los más espirituales, como los escribas y los fariseos, eran vistos como personas espirituales, pero en su corazón había hipocresía y orgullo y vanidad, y buscaban la alabanza de los hombres. Israel estaba lejos de Dios. Juan el Bautista se levanta y de pronto Israel comienza a volverse a Dios, y Jesús toma la posta y con el evangelio del reino que Él comienza a predicar, prácticamente les dice: volveos a Dios. Jesús comienza a dar enseñanzas como el Sermón del Monte y comienza a explicar de una forma muy puntual cómo debería ser la manera en la que un hijo del reino debería vivir. Y cuando el pueblo comienza a escuchar estas enseñanzas, algunos, sobre todo los discípulos, están dispuestos a pagar el precio. Y aunque un poco confundidos y posiblemente en dudas, están siguiendo a Jesús, pero le están creyendo. Pero hay un público que no. Hay un público que no necesariamente está fingiendo, pero no cree abiertamente en Jesús. Y es en ese preciso instante que Jesús hace algo que anteriormente no había hecho. Comienza a enseñar cosas más profundas de los planes de Dios para ese momento, pero no lo dice de manera directa. Comienza a usar parábolas.
Este es un momento muy crucial porque anteriormente a esto, Jesús ha hablado de forma fluida, ha tenido un montón de enseñanzas, ha enseñado en las sinagogas, ha dado el sermón del monte, que es más que claro. Pero en este momento Jesús comienza a hablar por parábolas y habla de la parábola del sembrador. Terminando esta primera parábola, comienza este texto. Como dice ahí el versículo 10, dice: entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué tenemos toda la multitud y te das un cambio en tu discurso y no eres tan directo para hablar? Es más, al parecer los discípulos ni siquiera estaban entendiendo lo que estaba pasando, y Jesús, después de estas palabras, va a explicarles lo que significa la parábola del sembrador, que es lo que anteriormente él ha estado enseñando. Pero a los discípulos no les cuadra ver a su maestro de pronto cambiar su discurso y comenzar a mostrar las verdades de Dios y al mismo tiempo escondiéndolas. Acá tú ves un precedente que literalmente es lo que nosotros podemos traer a memoria. Porque tú puedes ver un conjunto de personas expectando a Dios, Dios mostrando sus verdades, pero esas verdades no llegando a todos y solamente a algunos. Estos discípulos fueron los que se incomodaron y fueron los que fueron a Jesús y le preguntaron. ¿Tú no ves a la multitud acercarse a Jesús y preguntar, ¿qué tienes que enseñar? Tú ves a los discípulos acercarse y preguntar, ¿por qué hablas con parábolas? Y de hecho Jesús no esconde la razón, lo dice directamente a sus discípulos. Y les dice, versículo 11, porque a vosotros, a ustedes, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Literalmente lo que Jesús acaba de decir es, ¿sabes? Porque esto ha sido destinado para que ustedes lo entiendan y ellos no. ¿Cómo? ¿Dios está siendo injusto? ¿Dios en este momento está eligiendo a quién va a mostrar las verdades de su reino? Y específicamente lo que va a hacer no solamente es hablar de esta parábola, luego va a hablar más y va a dar algunas explicaciones y se va a asegurar que algunas de estas explicaciones lleguen específicamente al oído de los discípulos y no a la multitud. Y curiosamente te vas a percatar que Jesús va a reservar el corazón de su sabiduría para estos discípulos y no para la multitud. Y te vas a percatar que aquí hay un momento muy clave donde los discípulos comienzan a darse cuenta de que hay una diferencia aquí. Hay mucha gente siguiendo, pero son algunos los que pueden ir viendo las verdades profundas del reino de Dios. En este momento Jesús iba a explicar, haciendo una clara distinción entre aquellos que le seguían y tenían el corazón concreto y el pueblo de Israel en masa como nación que se había ido apartando de Dios. Curiosamente, él comienza diciendo, ustedes, discípulos, son los que tienen la oportunidad de entender cómo funciona el reino de Dios y lo que vendrá más adelante. Ellos no sabían todo, Jesús no estaba enseñando toda su sabiduría, estaba comenzando a revelar más del conocimiento que necesitaban tener para su diario vivir, para lo que vendría más adelante. Pero algunos no estaban alcanzando esta gracia y era porque algunas de estas personas no estaban siguiendo a Jesús de corazón correcto. Estaban dispuestos a aplaudir el milagro, estaban dispuestos a comer la provisión, pero no estaban dispuestos a someter el corazón a las verdades de Dios. Ahora uno diría, pero ¿por qué le tiene que esconder su palabra a este público y por qué le puede mostrar su palabra a otros? Pero no funciona así exactamente. Cuando tú lees todo Mateo y lees toda la porción de los evangelios, te vas a percatar que ya había llegado una porción de verdad a toda la multitud. Esa porción de verdad era la misma presencia de Jesús y lo que él ha venido predicando desde el capítulo 4 en Mateo, donde dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente le estaba siguiendo, pero sin corazón arrepentido. Muchas personas habían escuchado el evangelio del reino, pero no estaban dispuestos a pagar ese precio. Habían recibido parte de la verdad de Dios, pero no estaban dispuestos a ir más allá. Y solamente estos discípulos que estaban con Jesús y que habían recibido esta gracia y que habían actuado de forma correcta, estaban comenzando a recibir más porque habían valorado lo que al inicio ellos ya habían recibido. Y en este preciso instante Jesús no solamente va a decir que de alguna u otra manera hay una diferencia entre ellos, sino que comienza a describir cómo es el corazón de este pueblo que de alguna u otra forma ha comenzado a rechazar a Dios en sí mismo. En el versículo 14 dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído
oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Lo que Jesús dice en este momento es que hace mucho tiempo atrás el profeta Isaías estaba describiendo lo que iba a suceder en ese momento. Un grupo de personas como el pueblo de Israel, que sabían que Dios venía sobre ellos, entendían con claridad que eran el pueblo escogido, tenían un estandarte claro de parte de Dios y una antorcha que brillar delante de las otras naciones. Sabían lo que Dios iba a hacer con ellos y estaban esperando al Mesías. Pero detrás de todas las cosas que suceden, tienen a Dios mismo delante y no lo pueden identificar. Tienen a la misma presencia que ha sido prometida desde el pasado, pero no logran identificar que tienen a su Mesías delante. Y unos meses más adelante van a estar diciendo: crucifíquenle. Mientras que en este momento están escuchando y viendo sus milagros. Y estas personas están siendo descritas como personas que tienen oídos y están siendo expuestos a la palabra, pero no están entendiendo. Y lo más curioso es que no es tan solamente sus oídos, son sus ojos, es su mismo cuerpo, su misma esencia. Y si tú lees esta porción, no es que de pronto Dios se los cerró, es que ellos mismos han decidido cerrar sus ojos para no ver. Han decidido cerrar sus oídos para no entender. Y curiosamente el versículo 15 nos dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. La Biblia nos enseña que es una espada de dos filos que traspasa el corazón y que entra hasta quebrar las coyunturas, o sea, las partes más duras de tu columna, ¿no? Literalmente eso es lo que significa, la médula del hueso, eso es las coyunturas. Y una de las cosas que nosotros entendemos es que la palabra de Dios tiene poder y no hay un corazón que literalmente pueda traspasar esto. Pero el hombre puede rechazar a Dios una y otra vez, que incluso la misma palabra de Dios puede estar rebotando y la gracia de Dios no alcanzándole, porque abiertamente su corazón ha renegado de Dios de tal forma que en la misma palabra de Dios no comienza a hacer efecto como lo haría en el corazón de otra persona. Nosotros no sabemos ni podríamos juzgar en qué corazón esto puede suceder o no, pero la Biblia nos enseña que su corazón de este tipo de personas está tan engrosado, está tan duro, como cuando comes anticucho y está muy duro. ¿Comido anticucho? Rico, cuando está suave, ¿no es cierto? Y suavecito, lo puedes cortar y lo puedes morder, pero ¿has comido ese anticucho con nervio, que no está bien cocido? Es así de duro. Y lo que dice el texto más adelante incluso nos revela cómo es un corazón que se ha engrosado. Cuando dice el versículo 15 a mitad: y con los oídos oyen pesadamente. Están expuestos a la palabra, otra vez. El mismo consejo de siempre, el mismo texto, o posiblemente otra vez, lo que yo ya sé, lo que yo ya conozco o lo que yo ya entiendo. Y posiblemente aún detrás de eso dice: y han cerrado sus ojos para no ver. Y cuando nosotros vemos, este no es una persona, o esta no es una persona que no entiende quién es Dios, que no entiende que la palabra tiene poder, es una persona que ha comenzado a repeler el mensaje de Dios. Y en su corazón ha comenzado a sentir peso cuando Dios tiene algo que decir. Y posiblemente Dios está diciendo lo mismo, y quizás es el tema que yo ya me lo sé, pero por alguna razón Dios lo está volviendo a repetir. Por alguna razón Dios lo vuelve a traer. Dios no está loco. Sin embargo, su corazón y sus oídos se han vuelto pesados y ellos comienzan a repeler el mensaje de Dios. La ceguera espiritual no es solamente causa o razón de personas que no conocen a Cristo. Y aquí vamos a explicar esto. Si tú nos visitas, estás con nosotros por primera vez, segunda vez o posiblemente tienes poco tiempo entre nosotros, quiero hacerte saber que la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido creados para vivir con Dios y dependiendo de Él. Cuando nosotros venimos a la iglesia, frecuentemente, aquellos que posiblemente te hayan invitado, lo hacemos porque entendemos de una forma muy clara que nosotros tenemos una nueva vida a través de Jesús. Y nosotros necesitamos crecer en esa nueva vida a través de la palabra de Dios. La Biblia enseña que la persona que no ha entendido estas verdades, que no ha entregado su vida a Jesús, está ciego.
vive, puede estudiar, tener un PhD en muchas cosas, estar educado de muchas cosas, pero no entender por qué Dios mueve los hilos de este planeta como se ve en este tiempo. Está ciego para ver el obrar de Dios y entender muchas cosas que Dios va haciendo. Y a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu de Dios, Dios no solamente abre los ojos de sus hijos, sino que comienza a mostrar sus verdades para empezar una transformación que los va a llevar a la imagen de Jesús. Los que ya somos hijos de Dios, los que estamos aquí en la iglesia, entendemos eso no es nuevo para nosotros. Comprendemos que como hijos de Dios y recordamos nuestra vida pasada, nosotros podemos decir, yo no quiero volver allá. Posiblemente tenía más medios, pero vivía en incertidumbre, en temor, vivía lejos de Dios, amando posiblemente el pecado y hasta autodestruyéndome. Pero yo entiendo que mi vida pasada era así porque yo no comprendía cómo mi propio pecado me podía destruir y muchas más cosas más que cuando venimos a Cristo comenzamos a darnos cuenta porque nuestros ojos han sido abiertos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nuestros ojos han sido abiertos para poder ver todo lo que Dios puede hacer. Pero hay más verdades de Dios que nos van a seguir mostrando y transformando, que pueden ver no solamente en nuestro posiblemente matrimonio, sino en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en la crianza de nuestros hijos, en el ministerio, en el liderazgo que tenemos, en las heridas de mi pasado, en diferentes cosas. Dios comienza a tratar con nosotros. El problema es que hay áreas de nuestra vida en la que posiblemente nosotros podemos tener puntos ciegos. Me doy cuenta que ni siquiera lo veo porque puedo estar ciego en esa porción. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vamos viendo que la palabra de Dios es infinita y vasta. Hay muchos principios y muchas verdades. Y aunque yo pueda entender la parte histórica y teológica de la palabra, aplicarlo a mi vida es otra cosa. Porque al aplicarlo se vuelve una convicción y cuando yo lo comparto, incluso lo puedo compartir de otra manera, con formas más vívidas y claras que incluso cualquier otra persona que solo lo sabe de manera teórica no podría. La diferencia entre conocer información y poder transmitir vida es que tú vives lo que conoces en la palabra de Dios. Y cuando tú estás entendiendo las verdades de Dios de esta manera, formando convicciones en tu vida, entonces tú puedes ir conociendo más a Dios y tu vida va floreciendo paulatinamente. Uno no corre, pero va avanzando y Dios va abriendo camino en la vida del hombre o de la mujer que le teme, que escucha su palabra, que cree en ella y comienza a cumplirla. Dios en este momento comienza a mostrarnos a través de Jesús que hay una escena donde Jesús está mostrando verdades de la palabra de Dios. Hay un público que está siendo enriquecido y hay otros que son más, que simplemente están dejando que la palabra pase y no se dan cuenta todo lo que está sucediendo en ese momento. Cuando nosotros vemos la diferencia entre un público y otro, no es simplemente la capacidad de los maestros que tenían al mismo Dios delante, sin embargo, ellos renegaban de la palabra de Dios y otros estaban dispuestos a someterse con un corazón contrito delante de Dios. Cuando nosotros vemos esta porción, lo que nosotros podemos entender es que lo que Dios está esperando es fidelidad. Hay una diferencia entre tener la información y obedecer esa información. La semana pasada justamente hablábamos de esto. Yo necesito poner a Dios en primer lugar y eso significa que necesito poner a Dios en primer lugar y eso significa que poner a Dios en primer lugar es poner la palabra de Dios en primer lugar en mi vida. Yo puedo poner la palabra de Dios en mi vida y leerla y obviarla en mi corazón. Es terrible ser consciente de que yo puedo estar muy cerca a Dios y a su palabra, pero obviar lo que Él me dice a mí. Hay grandes porciones de la palabra que nos enseñan esto, porque aquí hay principios que van más allá de solamente obviarlo. Si tú lees el versículo 12, mira lo que dice: porque a cualquiera que tiene se le dará más o se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo que dice el profeta Isaías, que es lo que leímos hace un rato. En este momento Jesús está hablando del reino de Dios en Israel. Israel ha sido escogido como un pueblo para poder a través de ellos llevar la salvación a todas las naciones. Pero Dios va a tener que tomar a Israel y dejarlos a un lado y levantar a su propio pueblo, la iglesia, porque Israel
estaba ciego espiritualmente. Hay una oportunidad de poder entender lo que Dios está haciendo, pero Israel está lejos de Dios. Un corazón ensanchado. Y Dios va a tener que levantar a sus discípulos para llevarlo por otro camino. Porque nosotros podemos ver que Dios ha traído sus verdades a ellos y ellos no están entendiendo por tener un corazón endurecido. Cuando nosotros leemos esta porción, podemos darnos cuenta que literalmente Dios revela su gracia y sus verdades a quien Él quiere. Pero el hombre es responsable por la gracia que ha sido recibida. Las verdades profundas de Dios solo pueden ser recibidas a través de obediencia. Este pueblo ya había sido expuesto a la palabra de Dios, pero lo poco que habían recibido lo habían menospreciado. Empezamos un nuevo año, empezamos un nuevo tiempo. Y si queremos poner a Dios en primer lugar, la mejor decisión que podemos tomar en segundo lugar no es solamente estar dispuestos a escuchar, sino estar dispuestos a obedecer. Porque yo puedo saber todo el conocimiento de la palabra de Dios. Puedes estudiar en el seminario y ser el mejor estudiante en tu promoción. Puedes servir en todos los ministerios, incluso podríamos pararnos al frente y enseñar. Pero si yo no estoy dispuesto a cumplir lo que el Señor ya me ha mostrado, ¿de qué me sirve? Voy a estar expuesto a mucha Biblia, a tantas verdades, pero si no aplico lo que Dios me está mostrando, no veré el siguiente paso. Y curiosamente, Dios conoce nuestro corazón. Podemos tener una reputación espiritual como líderes, como hermanos de la iglesia, como personas que servimos, dependiendo qué cosas somos, hasta dónde hemos llegado, pero Dios conoce lo que somos en verdad delante de Él. Si nosotros estamos dispuestos a seguirle de corazón y permitir que en este año Dios guíe nuestra vida, no es suficiente con hacer cosas. Necesitamos guardar la palabra, no solo leer la palabra. No solamente se trata de guardarla en el corazón, sino se trata de ponerla por obra. Y eso posiblemente tiene que ver con cosas que Dios ya me ha mostrado. Si tú quieres ver nuevos momentos en tu vida, lo primero que deberíamos hacer es, Dios, ¿qué cosa ya me has dicho y posiblemente yo no estoy guardando? ¿Qué cabos sueltos posiblemente estamos dejando y no estamos guardando como deberíamos? Porque posiblemente detrás de todas las cosas que nosotros estamos buscando hacer, tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar, pero a hacer y pagar el precio de arriesgar por el Señor. Porque entre obedecer y aprender hay una diferencia y se llama fe. Solamente la fe es la que nos permite dar los saltos para poner en práctica lo que sabemos. Y obviamente a todos nos cuesta. Cada uno tiene su tema. Cada uno está en diferente lugar. Cada uno de nosotros sabemos que posiblemente hemos dejado en stop ese tema con Dios. Y si nosotros estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar, vamos a dejar que su señorío nos guíe y en esos diferentes temas vamos a no solamente escucharle, sino hacer lo que Él nos dice. Para terminar, quiero pedirte que vayas conmigo a un texto que está en el Antiguo Testamento, aunque si no lo buscas normal, me lo pueden poner ahí, es solamente un verso. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dice el texto, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esta es una escena bien puntual. Aquellos que ya saben la historia de Samuel, conocen lo complejo que fue este momento para él siendo un jovencito, entienden clarito lo que yo intento comunicar en este momento. Samuel era un joven, de hecho era un niño, cuando fue entregado al templo a Elí, el sumo sacerdote de aquel entonces, por una promesa que su madre había hecho, que era estéril. Dios le abrió el vientre para que tenga hijos, no solamente a Samuel, sino tuvo otros, y Samuel fue entregado para trabajar en el templo. Su madre lo vio y Samuel se convirtió en un gran profeta y juez de Israel. Pero él no llegó ahí de la nada. Samuel tuvo que pasar una serie de pruebas, y cuando él no conocía a Dios de forma directa, en un momento Dios le comienza a llamar, se le comienza a revelar, y él no sabe que Dios le está hablando y piensa que es Elí, cuando de pronto escucha su nombre, Samuel, y él va donde Elí, y Elí le dice: yo no te he llamado. Esto pasa en repetidas ocasiones hasta que Elí se da cuenta, es Dios quien le está hablando a este joven, a este pequeño. Y Elí le dice: la próxima vez, dígame aquí, yo escucho, tu siervo escucha. Y de pronto Samuel escucha nuevamente la voz de Dios, él se pone a disposición de Dios y Dios le da un mensaje durísimo para Israel.
Un mensaje que era directo, abierto en contra de su propio líder que lo estaba formando, era Elí. Porque este hombre había sido negligente y había dejado que en la casa de Dios, en el tabernáculo, sus hijos estén ultrajando las ofrendas y una serie de cosas más que habían pasado. Y era una palabra bien escandalosa. Y él como jovencito tenía la tarea de ir a decir el mensaje a él y hacerlo conocido. Y aunque suena un poco complicado, quizás porque era un puber, un adolescente prácticamente, Samuel en ese momento, él va a tener que pararse delante de un hombre anciano con autoridad en toda la nación y decirle sus verdades de parte de Dios. Yo no me imagino con qué corazón este joven tendría que hacer esto, pero Dios lo empuja y viene Elí y le cuestiona y le dice, dime lo que Dios te ha dicho, porque estaba muy interesado y Samuel no se guarda ninguna sola palabra, lo dice como tiene que hacer, a pesar de que, ¿tú sabes lo que le pudo haber pasado a Samuel? Si los hijos de Elí se enteraban, lo podían haber fondeado en un río, lo mataban, ¿y quién se iba a quejar? Samuel no era nada en Israel en ese momento, era Elí y sus hijos. Pero él decidió decir lo que tenía que hacer y Elí, en ese momento, él, en vez de irse en contra de Samuel, Dios movió su corazón. Y bueno, Dios es quien es, que él haga como él le place. Y Samuel fue preservado. Y después de que él cumple esto, el texto dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios está trayendo sus verdades a sus hijos. En este caso, en Samuel, Dios estaba levantando un profeta que recibiría dirección de Dios para dársela al pueblo. Y Samuel tenía la responsabilidad, una vez que Dios mandaba la palabra, Samuel tenía que tomarla y darla a conocer y guardarla en su propia vida y darla con fidelidad. Nosotros podemos ser testigos en el nuevo tiempo, en la iglesia, que Dios ha abierto a través de su Espíritu todas sus verdades y las está entregando a sus hijos. Y algunos están viendo, uy, qué bonita prédica. Uy, qué bonito. Están dejando pasar y no la están tomando. Si hoy día estamos meditando en esto, es para que tú decidas en tu corazón tomar la palabra de Dios, guardarla en tu vida y no dejar que caiga a tierra. Dios está y va a seguir mostrando diferentes verdades. Se viene una serie nueva la próxima semana. Hay diferentes momentos en los que cada uno de nosotros somos expuestos a la palabra. Es un nuevo año donde diferentes cosas van a venir dándose. Y la verdad de Dios va a llegar a nosotros de muchas maneras, no solamente a través de prédicas, a veces a través de una llamada de atención de un líder o de un consejo de algún hermano o de alguna situación en particular. Y tú eres consciente de que es Dios quien está dirigiendo esa verdad a tu vida y tú puedes tomarlo o aplaudirla y dejarla pasar. Pero eso va a depender de tu disposición para obedecer la palabra de Dios. Algunos van a observar a Dios, ver esos cambios en la vida de otros, y algunos van a permitir que esa palabra llegue a ellos, la van a guardar y van a comenzar a dar los pasos suficientes para ver la transformación que Dios ha prometido en la vida de sus hijos. Son tantas cosas que Dios puede tratar en nosotros y son muchas las que en realidad Él va a hacer, pero todo va a depender de la disposición que nosotros tenemos de obedecer la verdad de Dios. Si tú eres nuevo con nosotros, quizás podrías decir, bueno, eso parece para cristianos, ¿no? Pero no te sientas excluido, porque literalmente hay una verdad que Dios ya se la ha dado a todo el mundo. Hay una verdad que Él ha tomado y la ha regado por todos y a todos. Y es que tú necesitas una relación con Jesús en este planeta. Cualquier hombre que existe aquí tiene que entender que si Dios no guía su vida y si ese hombre no entrega su vida al Señor, toda su vida la va a vivir a ciegas. No va a entender por qué las cosas suceden. Y detrás de eso se va a dar cuenta que la infelicidad no es ser pobre o no tener estudios, sino no tener a Dios en su vida. Si hay algo que nosotros predicamos aquí, no es una religión, es una relación con Dios. Y queremos que tú puedas saber que hay una verdad que ya ha llegado a tu vida, y es que tú conozcas a Jesús. Y hoy día tú puedes tomar esa decisión. Nosotros cada día queremos mostrar a Jesús a las personas que no le conocen. Pero si nosotros ya conocemos a Jesús, las diferentes verdades que llegan a nuestra vida deben ser verdades que deben ser atendidas, recibidas y puestas en práctica. Ahí donde están, quiero invitarles a tener un tiempo de meditación y de oración. Así que inclinemos nuestros rostros para dirigirnos a Dios en oración.